Esto es Imagen Empresarial y le agradezco mucho a un buen amigo Eduardo Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México, que esté tan temprano, mi querido Lalo, con estas agendas, no es tema menor. ¿Cómo estás? Buenos días. Querido Rodrigo, siempre un gusto estar contigo y contento de estar aquí en la convención en Mérida. Oye, Lalo, bueno, ¿cuál es tu evaluación? Porque esta convención tiene que ver, y así lo han definido, con el famoso nearshoring o reordenamiento de las cadenas de valor, la sostenibilidad y la inclusión. Pues comenzar por ahí, ¿cómo evalúas como el líder, digamos, en el sector bancario en México y de servicios financieros? ¿Cómo evalúas el momento en el que está México? Yo creo que es un momento bastante único, y bastante único en muchos sentidos. Primero por esta coyuntura que ya hablaban algunas de las entrevistas previas que estabas haciendo, y creo que México tiene una enorme oportunidad en términos de relocalización de las cadenas que está llegando a México, pero sobre todo diré es una oportunidad que ya estamos el día de hoy completamente materializando. Probablemente hay oportunidades para hacerlo mejor, y cuando digo probablemente es muy claro que hay cosas que hacer para poder capturar toda esa oportunidad. Es una banca que está haciendo su trabajo. O sea, cuando tú ves estas tres líneas de pensamiento que pone la convención, hemos trabajado mucho en los temas de inclusión financiera. Hay trabajos muy concretos en temas de inclusión de género, tanto laboral como la parte de inclusión específicamente de las mujeres al sistema financiero mexicano. Cuando hablamos de sostenibilidad, bueno, ayer se anunció la taxonomía de parte de la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, ya México ha estado trabajando en los últimos años en todos estos temas de bonos y financiamiento al medio ambiente, con indicadores muy concretos, y sobre todo quería haciendo cosas también en bonos que están relacionados con la inclusión social en términos de comunidades y demás. Y luego cuando hablamos de lo que tiene que ver en general de la salud de la banca, que también se comentaba en las entrevistas anteriores, tenemos un sistema financiero que hoy, en el entorno que estamos viviendo, hay que completamente valorarlo. Siempre decimos en la convención que tenemos un sistema financiero sólido, líquido, pero a veces no se entiende qué tiene que ver con la solvencia, qué tiene que ver con la liquidez, y lo acabamos de vivir en términos de lo que acaba de pasar en Europa con Credit Suisse, o lo que está pasando en Estados Unidos en términos de liquidez. Y eso no es fácil. México no siempre tuvo un sistema financiero con esta solidez, y no hay que irse muy lejos. Estamos hablando del año 94, cuando la crisis del tequila y luego la quiebra de todo el sistema financiero mexicano, el impacto que eso tiene no solamente en la banca, sino como consecuencia de esto en la economía. México no siempre tuvo un crédito que fluía de manera natural. Comentabas en términos del crédito hipotecario. Tenemos no solamente profundidad en términos de la duración del financiamiento, 15, 20, 25 años, sino además a tasa fija. Somos de los pocos países que prácticamente el 100% del crédito hipotecario se da a tasas fijas, y eso tiene un valor que hoy nuestros clientes, la mayoría de ellos está pagando tasas abajo del 10% en los créditos que ya traíamos. Toda esta serie de cosas que acabo de describir, solo que lo que hay que valorar de un sistema financiero que es motor del crecimiento en México, y sobre todo es la forma de capitalizar estas tres ideas que estamos poniendo en la convención bancaria. Claro, y además diría que en otros momentos ha habido, digamos, presiones para hacer regulaciones diferenciadas, etcétera, y lo que muestra este asunto del Silicon Valley Bank es que vale la pena, digamos, el marco regulatorio mexicano, cuando lo ves a la luz de este marzo de 2023, pues se ve todavía más sólido en función de ello, ¿no? Porque de repente puede haber tentaciones, siempre hay en un país como este que requiere mucha inclusión financiera, pues siempre impaciencia con la velocidad con la que vamos avanzando, siempre va a ser lento dependiendo cómo se ve el número, pero cuando pasan cosas como lo que le acaba de ocurrir a nuestros vecinos, pues uno se da cuenta que es mejor, digamos, en términos de la regulación, pues que sea prudencial y que sea parejo, piso parejo para todos, ¿no? Sí, mira, déjame darte tres ideas en esto, y sin duda hay que darle muchísimo mérito a nuestros reguladores por la solidez de la banca. Los reguladores en México decidieron anticipar mucho de lo que se habló en Basilea antes de la crisis del 2008 y también después del 2008, especialmente porque traíamos la experiencia de una mala regulación a lo que te puede llevar, y este impacto que describía de la banca en términos del sistema. Se ha hablado de mucha regulación diferenciada, absolutamente es un error, y lo estamos viendo como bien lo describes, es decir, esta regulación diferenciada
que piensa que los bancos más pequeños tienen un menor riesgo sistémico, lo cual es cierto desde el punto de vista de los montos, pero no es cierto desde el punto de vista ya de la conectividad. Puedes tener regulación diferenciada en algunos temas de reportería, de algunas cosas que puedas simplificar, pero no en términos de la regulación prudencial de lo que es el manejo de un banco, que al final hay un gran ejemplo en este momento. Y cuando hablamos de la oportunidad de la regulación, bueno, yo creo que la evolución tecnológica es tan acelerada que todavía tenemos espacio para mejorar los temas de regulación digital para poder acceder más rápido a este uso de las tecnologías sin dejar de proteger a los clientes y sin dejar de proteger al sistema financiero. Y luego, ligado a estos temas de regulación, cuando hablamos de menor regulación para mayor inclusión financiera, sobre todo yo diría incorporar los temas tecnológicos para poder hacer más inclusión en general. Ahora, el problema de inclusión en México, y cuando hablamos de queremos más bancarización, el problema no es la oferta bancaria, el problema no es la regulación, que hay espacios, como digo, para mejorarla, sino es una economía que tiene el 55% de las personas con algún nivel de informalidad. Es muy difícil lograr niveles importantes de inclusión. Ese es el principal tema a resolver en términos de mayor bancarización. 55% de informalidad en personas que producen el 25% del Producto Interno Bruto, solamente eso te deja ver los niveles de improductividad. Y la gente no se quiere bancarizar porque piensa que a través de la banca les vamos a dar una trazabilidad desde el punto de vista fiscal, lo cual es un error. Depende del tamaño de la persona, tanto física como moral, y ahí hay una oportunidad enorme en la medida que bancaricemos ese sector informal, porque cuando hablamos de desigualdad en México, hablamos de desigualdad productiva, pero hablamos de desigualdad de acceso a beneficios de un sistema financiero que es muy innovador y que es muy competitivo. Sí, y esto que mencionas es clave. Yo siempre lo digo reiteradamente, este libro de Santiago Levy, Esfuerzos mal recompensados, porque no solo es un tema en términos de la estructura fiscal del país, sino que muchas microempresas, al no tener acceso a crédito, pues están muy limitadas en la productividad. Y cuando uno ve esta cifra a la que te refieres, el 45% formal, que más o menos produce más del 70% del Producto Interno Bruto, habría que imaginar lo que implicaría integrar de ese 55% del sector informal laboral a la formalidad, lo que implica en dinamismo, ¿no? Porque obviamente un negocio, una unidad económica, un micronegocio, se hace mucho más dinámico en tanto puede obtener crédito y por lo tanto crecer. Y eso pasa por el asunto de la formalidad, y es ahí en donde México tiene también, no solamente en que vengan empresas de Asia, de China, que se vayan desarrollando proveedores en México, sino ese potencial guardado en términos productivos que tenemos ahí por detonar y que tiene que ver con estos canales e incentivos de la formalidad, porque estoy seguro que muchos de estos micronegocios pues tienen justamente, digamos, no tienen la visibilidad de lo que podrían llegar a crecer si tuviesen acceso a este capital, porque como lo hemos mencionado muchas veces, querido Lalo, no hay crédito más caro que el que no tienes, ¿no? Y ahí los incentivos tienen que ser muy claros para todos y sobre todo también el Estado de Derecho. Pero, ¿sabes? Debo hacer un corte, Lalo, y te pediría la bondad de tu tiempo, sobre todo para platicar cómo les ha ido a ustedes en BBVA, que es realmente pues una historia de éxito en términos del crecimiento y la originación ya de clientes 100% digitales, que voy revisando ahí cada trimestre los números y siempre no dejan de impresionarme, que son la fintech más grande, pero debo hacer el corte, querido Lalo, y pido la bondad de tu tiempo y platicamos de ello al volver. Encantado como siempre. Esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros Eduardo Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México. Estimado Lalo, pues cómo se ve, cómo ha evolucionado BBVA, es el jugador más grande en el sistema financiero mexicano, pero sobre todo pues han tenido una transformación tecnológica desde hace ya varios años y esto se va reflejando en los números en términos de la originación, de la adquisición de nuevos clientes, pero 100% digital. ¿Qué nos puedes contar en este frente? Bueno, déjame decirte primero que ha sido, como bien dice, una evolución de muchos años. Nosotros arrancamos esta idea de introducir la digitalización de nuestro banco en el año 2013 con metas muy concretas que queríamos empezar a construir todas estas plataformas. Y en el año 2016, con muchísima contundencia, cuando decidimos juntar nuestra estrategia tradicional, digámoslo así, con el mundo digital, pero sobre todo alinear todos los canales, incluyendo el canal físico, a toda esta transformación que acabas de describir. Y los datos así lo demuestran. El año pasado estamos cerrando con ya 28 millones de clientes en total, pero de los cuales 20 millones están transaccionando con nosotros
todos los días en el celular. Cuando digo todos los días, es todos los días. En una hora del día, digo 24 horas del día por 7 días de la semana por 365 días, estamos haciendo en promedio casi ya 200,000 transacciones en el celular por hora. Esto te da una idea del tamaño de lo que es la adopción tecnológica de nuestra app. El 75% de nuestras ventas ya están siendo a través de un canal digital. Y luego date un dato que me parece muy relevante. El año pasado hicimos 2 millones de tarjetas de crédito nuevas, pero de estas, 500,000 tarjetas fueron completamente a través de un canal que nosotros le llamamos Open Market, es decir, un cliente que nosotros tomamos en el mercado digital, que no lo conocemos y que estamos dándole una tarjeta de crédito prácticamente en línea, con niveles de comportamiento en términos de morosidad bastante buenos, que eso habla no solamente de disponibilizar el producto en el canal, sino también de haber reconstruido toda esa forma de aproximarnos al cliente, el uso de los datos para entender un cliente pues que no teníamos una visibilidad de su transaccionalidad. Y esto ha sido a través de mucha innovación que no solamente de tecnología, sino de modelos de distribución, de desarrollo de productos y con mucha inversión. Llevamos muchos años invirtiendo a niveles récord en este país. México es hoy un país, desde el punto de vista bancario, o sea, BBVA México, que desarrolla muchos de los proyectos del grupo a nivel internacional. Los probamos en México, los construimos y los diseñamos en México y luego los exportamos al resto de las geografías del grupo BBVA, y esto nos permite pues realmente tener capacidad pues, de testar productos, pero sobre todo adaptarlos y casi diseñarlos a la realidad mexicana. Me gusta decir que el banco es un gran reflejo de lo que pasa en la economía para bien y para mal, es decir, si las cosas van bien para nuestros clientes, nos va bien a nosotros, y si las cosas van mal para nuestros clientes, pues se nos cae el crédito y se incrementa la morosidad. El año pasado crecimos 15% el portafolio, pero crecimos 15%, para ponerlo en dimensión, llegamos a 1.5 billones de pesos de crédito. Fue crecer el portafolio casi 200,000 millones de pesos punta a punta en términos de crecimiento, y fue reflejo al final pues, de una economía que creció el 3.1%, como se ha venido describiendo. Claro, qué importantes las cifras que mencionas, Lalo. Y en ese contexto, saber cómo se ve en términos geográficos, por el tamaño que ustedes tienen un pulso muy exacto. Y creo que uno de los temas que estamos observando, pues es un crecimiento muy acelerado en el norte del país, en el Bajío, evidentemente. El diagnóstico pues permanente desde hace varios años del sur-sureste y cómo integrarlo. ¿Cómo se ve esta parte, sobre todo en la dispersión geográfica, en la parte tecnológica? Porque uno de los asuntos que puede ayudar con la inclusión financiera es justamente la tecnología, ¿no? Y el costo que finalmente, cuando logras alinear la cultura interna, que no es menor de BBVA, como ya lo mencionas desde hace muchos años, poner el ejemplo a nivel mundial no es un asunto menor, pero también el sensibilizar, digamos, a posibles consumidores, esto que hablamos hace un rato, en términos de esta productividad guardada que puede haber para aquellos que tengan su primer crédito. Desde el punto de vista de la dispersión geográfica, ¿cómo se observa el país? Bueno, México es un país enorme, o sea, para entender a México hay que saber que hay muchas realidades, y esas realidades se ven no solamente en términos del ingreso, que es lo realmente que hablamos, sino también en términos de los avances en tecnología, la adopción de la banca, la adopción de la digitalización. Entonces, bueno, y también hay que entender que ese 3.1 de que hablábamos también tiene muchas realidades. Zonas que están creciendo niveles del 4, 5, 6% de manera sostenida, con niveles de bancarización muy, muy altos y sobre todo con niveles de informalidad muy bajos. Esta correlación que decíamos en el bloque anterior, hay una correlación muy directa entre informalidad y penetración crediticia, y por lo tanto también del bienestar. Y eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo zonas que están creciendo a ritmos altos, que está creciendo el crédito, que está creciendo el crédito al sector productivo, al sector de las familias, y luego zonas que se nos están quedando rezagadas. Igual, hablando de industrias, hay industrias que es impresionante, saliéndonos del nearshoring, que a veces no nos deja ver el resto de las realidades. México el año pasado creció especialmente por los niveles de demanda interna que tuvimos, niveles de crecimiento del empleo, de la masa salarial en términos reales, y luego de industrias que están yendo muy, muy bien. La industria agro, primario y agroalimentario extraordinariamente bien, no solamente en términos locales, sino de exportación. El sector turismo, que está teniendo niveles récord en ocupación, en niveles promedios de tarifas,
y son las que verdaderamente tenemos que hacer foco para poder desarrollarlas y desarrollarlas en diferentes sentidos, en sentidos de este proceso de inclusión financiera, pero también de infraestructura básica que tiene que poner los tres niveles de gobierno. Me parece que le podemos ver como este rezago un problema, que es un problema real, pero también que si somos capaces de jalar estas zonas que se han quedado rezagadas, México tiene un potencial de crecimiento enorme, y el crecimiento al final lo que genera es bienestar para todas las familias mexicanas. Y decías en uno de tus blogs, que me pareció muy interesante, México tiene una diferencia interesantísima respecto del mundo, no solamente porque estamos pegados al mercado más grande del mundo, tenemos NAFTA, sino también por esta situación de demografía muy positiva que tiene México, y lo que tenemos que hacer es no solamente aprovechar el nearshoring, aprovechar este bono demográfico y aprovechar esta diferencia en términos de ingresos para jalar el resto del país. Y en eso la tecnología te permite hacerlo, es decir, hoy estamos distribuyendo productos por canales que antes no teníamos, productos que a niveles del costo unitario de distribución por los canales tradicionales era imposible llegar a la base de la pirámide, llegar a precios razonables, competitivos, no desde el punto de vista de algún otro jugador, sino desde el punto de vista que sea accesible para el consumidor, y ese es un trabajo permanente. Déjame darte un dato, el año pasado otorgamos 2 millones de pólizas nuevas de seguros, que hicimos un 25%, pero eso tiene que ver con incorporar la penetración del seguro a la base de la pirámide, que es muy importante si tú quieres generar no solamente patrimonio, sino generar estas protecciones cuando hay un problema familiar importante, desde lo más básico, el crédito para el seguro de un auto, o el seguro de vida, o un seguro para gastos hospitalarios. Es decir, la tecnología hoy nos permite hacer cosas que nos parecían muy normales a cierto segmento de la población, llegar a segmentos en donde es crítico, si tú quieres mantener un nivel de vida razonable con el ingreso disponible que tienen las familias, y que hoy con la inflación se convierte en más crítico, porque claramente el ingreso disponible para otros gastos fuera de la alimentación se les ha reducido a muchas familias mexicanas. Claro, es clave. Y además, ahora que mencionabas el momento demográfico, mi forma de entenderlo, y lo repito constantemente, es edad promedio del país, 29 años, un país de 130 millones de habitantes. Cuando volteas a ver al mundo, no hay tantos con esas características, PIB per cápita arribita de los $10,000, pero sobre todo los 29 años hay que entenderlos con que el mexicano se casa a edad promedio 31 años. Entonces, lo que viene, digamos, en los siguientes 10, 15 años es el mayor momento de consumo de una sociedad con la masa crítica que tiene México. Pues el caso México, digamos, tú que pues ves la responsabilidad del país en un contexto de un grupo global, finalmente pues no hay tantos Méxicos allá afuera, y ya si le sumas a ello la integración de la región Norteamérica en una globalización por bloques, la mesa está más que puesta para el país, pero con una serie de retos. Y eso te quiero preguntar, ¿cuáles identificas como los retos para que finalmente, bueno, uno obviamente es la informalidad, pero para que el país realmente pueda detonar este potencial que siempre tenemos ahí, pero que hoy estamos en un momento particular en él? Mira, yo creo dos retos de manera general y luego uno muy particular. Primero, hay que seguir hablando de que el tema de seguridad siempre será un reto en un país que quiere tener mayores libertades. O sea, el tema de seguridad física es importante. El Estado de Derecho es clave para recibir inversiones no solamente extranjeras, sino que la inversión privada local esté muy metida en este proceso de crecimiento. Y luego no hay que perder de vista que también tenemos cuellos de botella que se están generando y que se van a generar. Es decir, este crecimiento de las economías te va generando algunos cuellos que tienes que ir rompiendo, desde la infraestructura de logística básica, carreteras, ferrocarriles, puertos, y luego algo que es muy importante, el tema energético. O sea, cuando tú hablas de este bono demográfico, el crecimiento de las familias, el número de casas, y luego además las plantas industriales que están llegando, la presión sobre la capacidad instalada eléctrica, energética en general es muy importante, y requerimos inversiones en electricidad que sea limpia, que sea costos eficientes y que sea suficiente en la capacidad energética. Entonces, tenemos que destrabar cuellos de botella, o los cuellos que no existen, saber que van a llegar, y que tenemos que también invertir en todo esto, y esto implica inversión pública en infraestructura, que también puede ser complementada con el sector privado, pero otra vez es un círculo completamente virtuoso, es un problema en positivo que tenemos que resolver y que tenemos que sin duda trabajar, pero saber que muchos de estos cuellos no los resuelves de una semana a otra. Tardas años en planear, en ejecutar los proyectos y ponerlos completamente disponibles, y esto se suma a la gran oportunidad de México. Es decir, deberíamos de ver
años de alto crecimiento hacia adelante si todos nos ponemos a trabajar. Este es un problema de los tres niveles de gobierno y también de la sociedad y de la iniciativa privada para poder capturar completamente esta enorme oportunidad que tenemos enfrente y que ya estamos capturando. Déjame insistir, no es algo que va a llegar, no es algo que no estamos haciendo, es algo que estamos capturando el día de hoy, pero que tenemos que garantizar que capturamos el 100% de la oportunidad y no un 50% o un 60%. Un 1% de crecimiento sostenido durante 15 o 20 años adicionales a lo que tenemos de potencial cambia la realidad de millones de familias en este país. Pues mi querido Lalo, te mando un gran abrazo. Sin duda, las instituciones democráticas otro tema, pero bueno, ya se nos acabó el programa. Un abrazo, mi querido Lalo. Igualmente, querido Rodrigo, y siempre un gusto estar contigo. Ahí escuchamos a Eduardo Osuna, el vicepresidente y director general del BBVA México.